Bienvenidos a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de la guía para poder farmear el airdrop de Base. Pero no solo vamos a ver la guía de cómo farmear Base, sino que os voy a explicar por qué creo que realmente habrá un airdrop en Base y por qué considero que de haber el airdrop será el más importante de la historia de las criptomonedas. Bien, dicho esto, empezamos. Bien, empecemos por el potencial de la blockchain de Base. ¿Por qué considero que es una blockchain que de dar un airdrop tendría muchísimo potencial? Hay que tener en cuenta de que Base es una blockchain bastante nueva, tiene apenas un año en funcionamiento y en un año la blockchain de Base ha conseguido posicionarse en la posición 7 en cuanto a TVL, es decir, total valor bloqueado, superando a blockchains que ya estaban desde hace muchísimo en el mercado y superando a blockchains L2 importantes como por ejemplo Optimism. Podemos ver que en tan solo un año ya está en la posición número 7. Pero es que además podemos ver el aumento de TVL del proyecto de Base. Podemos ver cómo su blockchain ha pasado en julio del año pasado, de 2023, prácticamente de 0 de TVL a un TVL de 1.800 millones de dólares. Por lo tanto, tiene un crecimiento exponencial. Es de las blockchains que más está creciendo durante este mercado alcista. Pero es que además teníamos esta noticia y es que en el mes de abril, es decir, en un mes y medio de la publicación, se habían creado más de 1 millón de nuevas criptomonedas. Y lo que nos comenta aquí es que el que más se crea es en Solana, que Solana sigue siendo la blockchain de momento desde mi punto de vista con más crecimiento y con más potencial para este mercado alcista, pero en mi opinión la segunda blockchain con más potencial para este mercado alcista es la blockchain de Base. Y es que nos comenta que de ese millón de monedas que se habían creado en un mes y medio, un tercio se habían creado en la blockchain de Ethereum. Y concretamente, el 88% de ese tercio se había creado en la blockchain de Base. Es decir, entre todas las L2 que existen actualmente de Ethereum, que hay muchísimas L2 que salen constantemente y otras que llevan en el mercado muchísimo más tiempo que Base, Base acapara el 88% de la nueva creación de criptomonedas. Por lo tanto, vemos una blockchain muy utilizada que podríamos compararla con Solana, una blockchain en tendencia, una blockchain que no hace más que aumentar TVL y la blockchain preferida por sus bajos costes y rapidez para crear nuevas criptomonedas. Ya con solo esto podéis ver el gran potencial que tiene la blockchain de Base, que por cierto además en Base están saliendo últimamente proyectos bastante potentes y están saliendo además meme coins con capitalizaciones ya muy altas, es decir, se está moviendo bastante dinero dentro de Base y creo que van a salir bastantes monedas ganadoras dentro de la blockchain de Base. Por cierto, si queréis comprar meme coins con potencial de la blockchain de Base, os recuerdo que tenéis muchísimas de ellas listadas en el exchange de Coinex. Tenéis Bread, que es el meme coin más importante de la blockchain de Base, también tenéis Mog, y también tenéis la moneda de Toshi, que tanto hemos hablado en el canal y que también creo que puede tener potencial. Tenéis enlace en la descripción de Coinex, que es un exchange sin KRGAZ, es decir, que no os van a pedir ningún tipo de identificación. Otro punto fuerte de Base, que es bastante obvio, es que detrás de la blockchain de Base está el exchange centralizado más importante de Estados Unidos, que es Coinbase. Y por lo tanto, la financiación y recursos y contactos que tiene la blockchain de Base no lo tiene ningún otro proyecto. De momento Base no está al nivel de Solana en cuanto a usabilidad, en cuanto a TVL, pero en mi opinión pronto Base y Solana van a estar a la par y está claro que Base es la ganadora dentro de las L2 durante este mercado alcista, por lo menos en cuanto a uso que se está haciendo de esa blockchain. No hay ninguna blockchain L2 que se esté utilizando más que la blockchain de Base. Aquí tenemos una comparación entre las blockchains de Optimism, Arbitrum y Base y podemos ver cómo Base está compitiendo con Arbitrum y prácticamente todos los días supera a Arbitrum en cuanto a transacciones diarias. Por lo tanto, podemos ver el crecimiento que está teniendo Base. Y podemos ver cómo en transacciones ya está superando tanto a Optimism como a Arbitrum. En TVL Base también está superando a Optimism, pero todavía no está superando a Arbitrum. Pero quiero que os fijéis en esta subida en comparación a los otros dos proyectos. Ya ha superado a Optimism y, a mi opinión, acabará superando también a Arbitrum. Y se acabará convirtiendo en la L2 más relevante de este mercado alcista. Lo veremos, pero en mi opinión va a estar a la par junto a Solana como los dos proyectos líderes de este mercado alcista. Bien, visto el potencial de la blockchain de Base, vamos a hablar de por qué pienso que habrá un airdrop de Base. Sé que la mayoría de gente cree que no habrá un airdrop de Base y justamente eso es algo muy beneficioso para aquellos que farmeemos Base. Lo que podemos ver es que Paul Grewal, que es el líder jurídico de Coinbase, dijo hace meses en un periódico que creía que un token podría ser viable en algún momento en el futuro. Y agregó que no es algo que hayamos descartado por completo. Es decir, el líder jurídico de Coinbase, que conoce las leyes, dijo que no podía descartar que en el futuro pudiera haber algún token de Base, es decir, alguna criptomoneda de la blockchain de Base. Esto fue el director jurídico. Poco después, Brian Armstrong, que es el CEO, dijo que no tenían planteado crear ningún token para la blockchain de Base.
y por lo tanto, como dijo esto, pues todo el mundo dio por hecho que no habría ningún airdrop en la blockchain de Base. Bien, sobra decir que muchísimos proyectos dicen constantemente que no habrá un airdrop y luego finalmente hay un airdrop, es decir, mentir nos mienten constantemente. Es cierto que en este caso no nos habla de airdrop, nos habla de token, pero se puede aplicar perfectamente igual. Nos dicen que no habrá porque no interesa decir que habrá, pero perfectamente podría haber en el futuro. No estoy diciendo que seguro que vaya a haber, pero creo que hay bastantes posibilidades, por lo que vamos a ver a continuación. Hace unas pocas semanas salió la regulación de FIT21. Es una regulación estadounidense sobre la tecnología blockchain. Fue una regulación que Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, dijo en Twitter que estaba muy a favor de esta regulación, que ayudaría muchísimo con la claridad regulatoria de las criptomonedas y que acabaría con la persecución de las criptomonedas. Bien, esta regulación habla de muchísimas cosas, pero vamos a pasar al punto que considero clave y que hace que piense que hay muchas posibilidades de un airdrop de Base. Nos comenta este artículo de A16Z, que es un fondo de inversión de criptomonedas, que la normativa FIT21 permitirá delimitar quién debe regular las criptomonedas. Nos comenta que habrá blockchains y criptomonedas reguladas por la SEC, que es la que actualmente se ocupa de las criptomonedas y que ya sabéis que están persiguiendo siempre las criptomonedas, que tuvieron los juicios contra XRP, que ahora están persiguiendo a Uniswap, siempre han estado molestando al mercado de las criptomonedas. Pues bien, con esta nueva normativa, la SEC se seguiría ocupando de algunos activos blockchain, pero no de todos. Como nos comenta, la SEC se ocuparía de aquellos activos digitales si su blockchain asociada es funcional pero no descentralizada. Es decir, la SEC se ocuparía de las blockchains centralizadas. Os recuerdo que la SEC es la Comisión de Intercambios de Securities, que todo el problema que ha habido históricamente con las criptomonedas es el tema de si es una security o una commodity. Pues bien, lo que nos comenta es que las blockchains centralizadas estarán bajo la supervisión de la SEC y por lo tanto pues seguirían teniendo muchos de los problemas que hemos estado viendo hasta ahora. Pero que nos comenta que la comisión de commodities, que precisamente ser considerado como commodity sería aquello que beneficiaría a las criptomonedas para que estuvieran mucho más desreguladas, no desreguladas, sino reguladas con una claridad regulatoria, pero a la vez con mucho más libertad, es decir, tendrías unas bases regulatorias claras, pero además el mercado de criptomonedas tendría mucha libertad para poder operar sin tantas normas, sería precisamente con la comisión de commodities. Lo que nos comenta es que la comisión de commodities se encargaría de regular aquellos activos digitales siempre y cuando la cadena de bloques o el libro mayor digital en el que se ejecuta es funcional y descentralizado. Por lo tanto, para que estés bajo la supervisión de la comisión de commodities, debes tener una blockchain descentralizada. Y bien, ¿qué es descentralizada para la ley de FIT21? Os preguntaréis. Descentralizada se considera cuando ningún emisor o persona afiliada tiene el control del 20% o más del activo digital, o el poder de voto de la persona del activo digital. ¿Qué significa eso? Que si lanzas un token con poder de gobernanza, con el que se puedan tomar decisiones, estarías descentralizando. Y al estar descentralizando ya no estarías bajo la supervisión de la SEC. Estarías bajo la supervisión de la Comisión de Commodities. Por lo tanto, tendrías muchísima más libertad y estarías mucho menos capado a la hora de poder actuar en el tema de la blockchain. ¿Y de qué forma se puede descentralizar? Pues como he comentado, con un token. ¿Cómo se puede descentralizar con un token? Por ejemplo, con un airdrop. También se puede descentralizar, por ejemplo, con una preventa. Se puede descentralizar de varias formas, pero una de esas formas sería precisamente con un airdrop. Entonces, recapitulando, el jefe legal de Coinbase dijo que no descartaba que en el futuro pudiera haber una criptomoneda en la blockchain de Base. El CEO dijo que no habría un token, pero aquí ya entra cada uno si se lo quiere creer o no se lo quiere creer. Lo que sí que sabemos es que el CEO, Brian Armstrong, está muy a favor de la ley FIT21, que para que veáis a qué se refiere, dice, finalmente comenzará a crear algunas reglas claras para regular las criptomonedas. Esto lo está diciendo el propio CEO de Coinbase. Por lo tanto, vemos que el CEO de Coinbase está bullish con la nueva ley de FIT21, que precisamente beneficiaría a aquellas blockchains que son descentralizadas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las posibilidades de que haya un airdrop en Base, aunque no son totales, obviamente, porque no puedo deciros 100% habrá un airdrop en Base, para mí, con todo esto que hemos visto, las posibilidades aumentan muchísimo. Pero es que además, aparte de las noticias directamente relacionadas con la blockchain de Base, que son estas que acabamos de ver y que para mí dan muchas posibilidades de que pueda haber un airdrop en Base, además estamos viendo como políticamente uno de los dos candidatos con más posibilidades de poder ganar las elecciones en Estados Unidos está muy bullish con las criptomonedas. Y teníamos esta noticia que dice que Trump declara que Estados Unidos no debe conformarse con el segundo puesto en la industria cripto. Por lo tanto, el objetivo de Trump es no quedarse atrás con las criptomonedas, sabe que esto es una guerra geopolítica,
una guerra también tecnológica a nivel geopolítico y por lo tanto no quiere que otros países le superen. Y por lo tanto va a intentar que las regulaciones en Estados Unidos blockchain sean lo mejores posibles para la industria, lo mayormente desreguladas, pero dando cierta seguridad jurídica, y por lo tanto todo esto es positivo para empresas que se encuentran en Estados Unidos. Porque una de las críticas, y por las que mucha gente también piensa que Base no va a sacar un token, es que precisamente Coinbase es una empresa regulada en Estados Unidos que además cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Y obviamente yo también pensaba que las posibilidades de un airdrop en Base, pues eso las reducía muchísimo. Pero con todo lo que hemos visto y viendo lo que estamos viendo también a nivel político y geopolítico, creo realmente que las posibilidades de un airdrop de Base son bastante altas. Y antes os he comentado que consideraba que Base alcanzará el nivel de Solana. No digo que lo vaya a superar, pero creo que los dos proyectos van a ser los líderes de este mercado alcista y van a ser donde habrá más transacciones, más proyectos triunfadores, en general donde se va a estar moviendo el mercado. Evidentemente esto es una opinión personal, que Base pueda alcanzar a Solana y puedan ser los dos los líderes. Ya os he justificado un poco por encima por qué pienso eso. Ahora imaginaros, teniendo en cuenta mi opinión, qué hubiera ocurrido si hubieran lanzado un airdrop en Solana. ¿Qué hubiera ocurrido si Solana hubiera tenido un airdrop? Teniendo en cuenta de que Solana tiene 64.000 millones de capitalización de mercado, que Solana se encuentra en el top 10 de criptomonedas. Pues os podéis imaginar que el airdrop de Solana hubiera sido el airdrop más potente de la historia de las criptomonedas. Y es precisamente lo que creo que podría llegar a ocurrir con Base. Bien, ahora que ya estamos bien informados, vamos a empezar con las posibles tareas del airdrop de Base. Para pasar fondos hacia Base tenéis dos opciones, utilizar el bridge oficial o utilizar bridges no oficiales. El bridge oficial sería uno de estos dos, tenéis que ir a la página de Base, al apartado de bridge, y en esta página os aparecerán dos bridge. Digo que son oficiales porque aparecen en su propia página web. Y aquí tenéis dos opciones. A mí personalmente el que más me gusta es el de Super Bridge, pero podéis utilizar cualquiera de los dos. Si vais a utilizar este bridge, el de Super Bridge, os recomiendo que paséis fondos de Ethereum hacia Base. Evidentemente esto tiene un coste, por lo tanto tenéis que estar pendientes del GWay, es decir, del coste que tiene actualmente el gas en Ethereum. Si está por debajo de 10 lo veo razonable. Si está por encima de 10 os saldrá una transacción bastante cara. Por lo tanto recomiendo que busquéis momentos en el que el GWay esté bajo. Por ejemplo, ahora está a 8, pues si lo encontráis a 5, 8, 10 pueden ser buenos momentos. Normalmente el fin de semana suele estar más bajo. Entonces, cuando encontréis un buen punto podéis pasaros fondos desde Ethereum hacia Base. ¿Qué nos recomiendo hacer? Enviar fondos de Base hacia Ethereum, porque tarda 7 días. Entonces, pudiendo enviar fondos de Ethereum a Base que tarda 3 minutos, pues no merece la pena desde mi punto de vista enviar fondos de Base a Ethereum que tarda 7 días en poder recibir esos fondos. Y bien, ¿qué ocurre si queréis empezar a farmear Base ya? Porque os entran muchas ganas de farmear Base y el gas en Ethereum está muy caro. Imaginaos que está a 25, a 30. Pues podéis utilizar bridges no oficiales. A mí personalmente me gusta el de Router Nitro porque es muy barato, es el bridge más barato que he encontrado en todo el mercado. Así que os lo dejaré también en la descripción. Y si este no os funcionara o no os gustara, también tenéis la opción de Rhino, que también funciona bastante bien y suele ser relativamente económico. Esto no contaría como bridge oficial y utilizar el bridge oficial podría ser un posible multiplicador de airdrop, no un requisito obligatorio, pero sí un multiplicador, por lo tanto estaría bien que por lo menos una vez utilizarais el bridge oficial, pero podéis utilizar las alternativas hasta que esté el fee barato. Una vez tengáis fondos en la blockchain de Base, pues tenéis que interactuar. ¿Qué considero esencial? Pues considero esencial transacciones, volumen y cantidad de meses, lo que siempre vemos como lo básico en todos los airdrops. Y luego os comentaré cosas extra. Bien, para hacer transacciones y volumen, pues simplemente creo que sería mejor utilizar Aerodrome y Uniswap. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho TVL, 600 millones y 288 millones. Son dos protocolos que en principio son bastante seguros y además al tener tanto TVL, el slippage no será demasiado elevado. Por lo tanto, no vais a perder tanta cantidad de tokens por el camino mientras hacéis esos swaps. Si queréis otros DEX ya tenéis que bajar a DEX con mucha menos liquidez. En ese caso, SushiSwap podría ser buena opción porque en principio también es bastante fiable. Y luego ya sería experimentar con DEX con poco TVL, que está bien que lo probéis de vez en cuando, pero yo principalmente utilizaría SushiSwap, Uniswap y Aerodrome, por lo menos para la mayoría de las transacciones. Una vez estéis en un protocolo, en este caso, por ejemplo, estoy en Uniswap, tenéis que seleccionar obviamente la red de Base, y ahora ya simplemente es hacer intercambios. No lo he comentado, pero obviamente Base, al ser una L2, pues tiene de moneda nativa Ethereum, por lo tanto se pagan transacciones con Ethereum. Así que tenéis que enviaros Ethereum hacia Base y aquí podéis intercambiar, por ejemplo, Ethereum por cualquier otra moneda. Por ejemplo, USDC, USDT, DAI, W Bitcoin, W Ethereum, etcétera. O incluso memecoins que hay dentro de la blockchain de Base. Al final, los airdrops de transacciones y volumen lo podéis plantear de dos formas. Uno,
vais a realmente a utilizar la blockchain de Base, es decir, voy a comprar meme coins, voy a comprar criptomonedas con potencial y hago un uso orgánico, o bien no voy a hacer un uso orgánico o quiero tener muchas billeteras y voy a hacer un uso inorgánico, es decir, voy a hacer transacciones y volumen a propósito. Entonces simplemente pues vais intercambiando fondos. Yo lo que haría es a lo largo del tiempo, no os pongáis hoy a hacer 50.000 de volumen y 120 transacciones, sino que haced 10 transacciones hoy y 2.000 de volumen, o 5.000 o 10.000, lo que podáis en función del capital que tengáis, pero poco a poco, durante las semanas, durante los días y durante los meses, para que se vea un uso orgánico, que no se piensen que sois algún tipo de bot. Y ya está. ¿Cuáles serían mis objetivos de transacciones y volumen? Pues yo creo que para estar bien posicionado, según los datos que he mirado, hay unos 9 millones de carteras que han utilizado Base alguna vez, pero realmente hay muy pocas billeteras que estén farmeando de forma activa Base. La mayoría de uso es uso orgánico. Así que si os queréis posicionar bien para estar relativamente tranquilos, considero que un volumen mínimo de $10.000 y unas 100 transacciones mínimas. Con eso estaríais relativamente bien posicionados. Y en principio deberíais poder calificar en el airdrop de Base. Luego, en cuanto al tiempo, pues va a depender de cuándo empecéis. Por ejemplo, yo llevo 11 meses, pues ya tengo ese tiempo hecho y cada mes voy a hacer una transacción para sumar nuevo mes. En vuestro caso, si no habéis empezado, pues tenéis que empezar de cero y lo único que debéis tener en cuenta es que cada mes no os olvidéis de interaccionar por lo menos una vez para poder acumular ese mes nuevo. Otro punto importante relacionado con el tema de transacciones y volumen es que utilicéis monedas distintas. Por ejemplo, intercambio Ethereum por USDC y ese USDC por BRED, que es una meme coin. BRED lo cambio por MOG, que es otra meme coin, y lo paso a USDT. Cada vez que haces un intercambio a una moneda distinta, estás utilizando una moneda distinta y un contrato distinto. Estos requisitos podrían llegar a ser multiplicadores, como por ejemplo ya hemos visto en el airdrop de ZK-Sync. Así que es importante que tengáis variedad. Y en variedad me refiero a monedas y contratos y también me refiero a protocolos. Por lo tanto, no solo utilicéis, por ejemplo, Uniswap, utilizar también Aerodrome, SushiSwap y otros protocolos distintos. Si os gusta otro tipo de activos que no sea solo DEX, también lo podéis hacer. Pero es importante que utilicéis varios protocolos y distintas monedas por si fuera algún tipo de multiplicador. Bien, punto muy importante y aprendizaje que hemos tenido en ZK-Sync, la importancia de crear LPs, es decir, de agregar liquidez dentro de la blockchain. Como sabéis, en ZK-Sync hicimos transacciones, volumen, muchísimas cosas y finalmente lo más importante, aquello que hizo calificar y que calificaras con mucha o poca cantidad en el airdrop de ZK-Sync era la liquidez agregada en la red. Y tuvieron en cuenta dos cosas, la cantidad en dólares, es decir, cuánto tenías en activos en ZK-Sync equiparable en dólares, es decir, la cantidad, y después el tiempo. Cuanto más tiempo lo tenías en un LP, más puntos conseguías. Por lo tanto, los dos puntos más importantes, cantidad y tiempo. Así que cuanto antes creéis un LP en Base o en cualquier blockchain que estéis farmeando, más puntos estaréis consiguiendo en caso de que eso fuera un requisito. Y cuanto más cantidad, muchísimo mejor. ¿Qué es lo mínimo que considero? Pues en tiempo considero que empecéis cuanto antes. Si no habéis empezado ya a hacer LPs, que los creéis ya, porque nunca sabemos cuándo será el airdrop de Base y cuando antes empecéis, más posibilidades de poder calificar. En cuanto a cantidades, teniendo en cuenta de que Base es probable que le falte todavía bastante para sacar su airdrop, considero que quizá con $100 incluso podríais hacer un LP y podríais llegar a calificar. Pues cuanto más metáis, muchísimo mejor. Es decir, si podéis meter 3.000 en un LP, muchísimo mejor que si metéis $100. Ahora, considero que $100 debería ser un poco el mínimo para estar con un poco de posibilidades de poder calificar en cuanto al tema de volumen en caso de que fuera un requisito. Ahora, que os encontréis que tenéis muchas billeteras o que no tenéis nada de capital. En este caso os diría, vale, pues cread un LP con $5. Con $5 probablemente no califiquéis en el airdrop de Base si es por liquidez. Ahora, si Base no hace un airdrop de liquidez, pero sí que tiene en cuenta como multiplicador haber creado algún LP dentro de Base, en ese caso, haber creado un LP con $5 sí que os va a servir. Así que os diría, si no tenéis pasta y no podéis crear un LP en condiciones, aunque sea creado uno con $5 para que conste en la blockchain que habéis creado un LP. Porque nunca se sabe si pudiera llegar a ser un multiplicador. Así que algo muy importante que voy a empezar a incorporar en todos los airdrops. LPs con la máxima cantidad posible y con el máximo tiempo posible. Considero que puede ser importante. Eso sí, mucha gente estoy viendo que se está centrando mucho en el tema de LPs y está descuidando transacciones, descuidando volumen, descuidando tema de meses. No descuidéis nada. Cada vez que un airdrop saca un requisito nuevo, no es para que os centréis en ese nuevo requisito y abandonéis los requisitos anteriores, es para que suméis todos los requisitos y cada vez farmeéis mejor los airdrops. Por lo tanto, cada vez que salga un nuevo requisito en un airdrop, lo sumáis, pero no descuidáis los requisitos que había anteriormente.
Bien, otro punto importante en Base, que no considero que vaya a ser requisito, pero nunca se sabe, podría llegar a ser un requisito para poder calificar o un multiplicador, y sería el tema de los NFTs. ¿Por qué comento el tema de los NFTs? Primero, porque hay que intentar abordar el máximo de cosas posibles, y evidentemente los NFTs son algo importante en la mayoría de blockchains, pero es que además podemos ver como en Base, en la página oficial de Base, no paran de hacer retweet y comentarios sobre colecciones NFT que van saliendo en Base. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que hacen tanto hincapié en el tema de los NFTs y que ponen enlaces a colecciones NFT y etcétera, considero que es importante que minteemos, compremos, vendamos NFTs dentro de la blockchain de Base. Porque como digo, están haciendo mucho hincapié en este tema. Por lo tanto, no cuesta nada que de vez en cuando compréis algún NFT, minteéis algún NFT o vendáis algún NFT. En cuanto a temas de minteo, tanto Base como Coinbase, las páginas oficiales, van sacando algunos NFTs conmemorativos o colaboraciones. Por ejemplo, hace poco sacaron una colaboración con Adidas. Esos NFTs los podríais ir minteando. Y después los que retuitean, que son NFTs de proyectos del ecosistema, yo os diría que no merece la pena que os gastéis dinero en mintearlos, a no ser que sean gratuitos, que de vez en cuando salen algunos NFTs del ecosistema gratuitos y los podéis mintear gratis. Por lo tanto, eso sí que merecen la pena porque son proyectos del ecosistema y además no tienen ningún coste más allá de 1 o 2 céntimos de fee. Pero yo, en mi opinión, no merece la pena estar todo el rato minteando NFTs que van saliendo por aquí porque al final son proyectos del ecosistema, pero no son NFTs oficiales. Los que sí que merecen la pena son las colaboraciones que tiene Coinbase con alguna marca, como el ejemplo de Adidas, o algunos NFTs conmemorativos que de vez en cuando van saliendo. Ahora, si lo que no queréis es mintear, sino que queréis comprar, tenéis, por ejemplo, Element Market, y aquí podéis poner la blockchain de Base, seleccionáis Base, y aquí podéis comprar NFTs baratos y los podéis listar y los podéis vender, y creo que de vez en cuando pues podéis comprar alguno que esté muy barato, por ejemplo, si está muy barato de precio, compráis 3 o 4 y ponéis a la venta un par y los vendéis y que se vea que estáis interaccionando con NFTs. Como digo, no creo que por tener un NFT pues vayáis a calificar en el airdrop, pero sí que podría ser perfectamente un multiplicador o parte del airdrop podría ser para gente que tiene NFTs. Lo que acabamos de ver sería un poco las tareas que podríamos hacer en la blockchain de Base. Siempre se pueden hacer más tareas, siempre hay tareas nicho que se puedan complementar, pero para mí esto sería lo básico. Transacciones, volumen, meses, contratos, variedad de protocolos y contratos, agregar liquidez y tradear con NFTs. Y cuanto mejor posicionados estéis en meses, transacciones y volumen y cuanto más tengáis en LPs, más posibilidades de calificar y más posibilidades de recibir más airdrop de Base. Ahora, vamos a ver también el tema de descalificar, porque como sabéis, muchos airdrops, como no saben cómo quitarse tantas billeteras de encima, y precisamente veis, tiene 9 millones de billeteras, que aunque no estén muy bien posicionadas, siguen siendo muchas billeteras, muchas veces se inventan requisitos, y esos requisitos descalifican a la gente. ¿Cuál es el requisito más obvio? Pues tener algo de Ethereum en hold dentro de la billetera. Por ejemplo, sabemos que en el airdrop de Arbitrum el mínimo era 0,005 Ethereum. Si tenías menos que eso, te restaban un punto del airdrop. Y lo que sabemos es que en el airdrop de Starnet hicieron exactamente lo mismo, el mínimo era de 0,005 Ethereum, y en este caso en Starnet directamente te descalificaban. Así que es muy importante que siempre tengáis en la billetera, en la red de Base, 0,005 Ethereum. Aunque mi recomendación es tener mínimo 0,01, es decir, el doble. ¿Por qué? Porque normalmente los airdrops suelen ponerse con el tiempo más complicados, es decir, ponen requisitos más fuertes y por lo tanto así nos aseguramos de estar cumpliendo con esos requisitos de mínimo en Ethereum. Ahora, que tenéis capital de sobras y no os importa dejarlo en Ethereum en Base, en ese caso os diría que tengáis más de $100, porque con eso pasaríais cualquier posible filtro anti-civil. Otro requisito muy básico es el tema del volumen. Normalmente el mínimo de volumen son $100. A veces hemos visto mínimos de 1.500, como en el caso de OneHall. Así que os diría que intentad superar los $2.000, $3.000 de volumen. Si superáis eso, debéis estar bastante tranquilos de que no os van a descalificar. Y otro requisito muy habitual, que ya hemos visto en otros airdrops, si no recuerdo mal en Starnet, lo hemos visto también como requisito mínimo en Arbitrum y lo hemos visto como requisito en muchos airdrops, es el mínimo de 2 o 3 meses. Por lo tanto, interactuad en la blockchain de Base más de 3 meses. Si interactuáis más de 3 meses, las posibilidades de que os descalifiquen por el tema de meses son muy bajas. Y vamos con el último posible requisito anti-civil. Es un requisito que solo hemos visto en un airdrop que yo sepa, que era el airdrop de Connext. Connext era un bridge, por lo tanto no es una L2, no es una blockchain y por lo tanto no debería por qué ser un requisito. Pero como os he comentado antes, cuando una blockchain tiene muchos usuarios, busca excusas para eliminar a la gente. Así que debéis tener en cuenta esto. El bridge de Connext puso un requisito anti-civil de haber tenido un volumen medio por transacción de $15. ¿Cómo se calcula el volumen medio por transacción? Simplemente cogéis vuestro volumen, imaginaros que tenéis $3.000 de volumen
en la blockchain de Base y habéis hecho, pues no sé, 120 transacciones. En este caso tenéis un volumen medio por transacción de $25. En este caso habéis pasado el filtro anti-civil que hubo en Conex. No sabemos cuál podría ser un posible filtro anti-civil en Base. Pueden ser $30, pueden ser 50, pueden ser 100. Más de 100 me parecería que no tiene ningún sentido. Así que si queréis estar 100% seguros, intentad tener un volumen medio por transacción de $100. $100 o superior. Ahora, yo creo que el mínimo para estar relativamente tranquilos debería ser un volumen medio por transacción de $30. Es muy probable que no sea un requisito anti-civil, pero mejor prevenir que curar. Y que sepáis que es una posibilidad. Bien, por último, tareas sociales, que es algo que yo no suelo hacer porque no me gusta, pero que sepáis que también están y que podrían llegar a ser un requisito o podrían tener su propia parte de airdrop. Sería ir a la página de Base, vamos a Socials y aquí seleccionamos las redes sociales. En Twitter da igual, lo podéis seguir, pero no creo que sea relevante. En Discord sí que entrad dentro de su Discord, entrad dentro del Discord de Base, pasáis la verificación, que la verificación es un captcha, y os quedáis dentro y participad, hablad algo o lo que sea. Y si conseguís algún rol por alguna tarea, por alguna campaña que hagan, perfecto. Cuando tengáis algún rol, muchísimo mejor por si acaso. Tema de GitHub, esto es para desarrolladores. Si sois desarrolladores, sabéis desarrollar, probadlo, porque muchas veces los desarrolladores se llevan buenos airdrops. Así que también podría ser una posibilidad para poder calificar. Y luego está Farcaster, que es una red social. Es una red social que ha recaudado $180 millones. Está en la red de Base. Coinbase Ventures está detrás de este proyecto, el proyecto de Farcaster. Y por lo tanto, si tenéis cuenta de Farcaster, que cuesta, si no recuerdo mal, unos $5 al año, pues seguidlos por si acaso, por si también fuera algún tipo de requisito para el airdrop o hicieran algún tipo de campaña especial para la gente que está en Farcaster o lo que sea. Pues bien, con lo que hemos visto en este vídeo estaríamos cubriendo prácticamente todas las tareas que se pueden hacer en la blockchain de Base. Evidentemente siempre saldrán tareas nuevas o hay tareas nicho muy específicas, pero digamos que esto es lo general: transacciones, volumen y meses, número de contratos y número de protocolos, haber agregado liquidez, seguimiento de redes sociales, interactuar con NFTs, comprar, vender y listar NFTs, y luego tener en cuenta los requisitos anti-civil. Con todo esto, las posibilidades de calificar, en mi opinión, son bastante altas. En caso de que finalmente haya un airdrop de Base, que aunque creo que hay bastantes posibilidades, no os puedo afirmar 100% que vaya a haber un airdrop de Base. Pues bien, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, dadle like, dejadme en comentarios qué opináis sobre Base, si habrá airdrop, si no, si estáis bien posicionados. Os recuerdo que tenéis enlace a Coinex en la descripción, también tenéis enlace a la comunidad privada de MyClub, donde tenéis una guía todavía más desarrollada del airdrop de Base, y nos vemos en el próximo vídeo.